Por fin tenemos nuevas noticias del próximo DLC de Dragon Ball Sparking Zero Super Limit Breaking Neo. Después de meses con muy poca información, sale de las sombras con una gran presentación cargada de novedades. Y es que este DLC se lanzará el próximo 30 de julio, incluyendo un nuevo modo de juego, personajes jugables, escenarios, trajes y superataques inspirados directamente en algunos de los momentos más memorables de la franquicia. Además, llegará acompañado de una actualización gratuita con 2 nuevas mecánicas de combate para todos los jugadores. Así que hoy te traigo todo lo que necesitas saber sobre el nuevo anuncio del próximo DLC. Sin perder más el tiempo, ¡vamos allá! La gran novedad de este DLC es un nuevo modo de juego llamado El Camino hacia la Superación de Límites. En este modo tendremos que elegir a nuestro personaje favorito, entrenarlo a través de diferentes combates y eventos, mejorar sus estadísticas y adaptarlo a nuestro propio estilo de juego. Lo más interesante es que las mejoras obtenidas no estarán limitadas a una única transformación, podrán aplicarse a cualquier forma disponible de este mismo personaje en otros modos. Por ejemplo, si entrenamos a Vegito, las mejoras podrán utilizarse con las diferentes versiones o transformaciones compatibles del personaje. El ciclo de juego será bastante sencillo. Elegimos un destino dentro del mapa, participamos en una batalla o evento y utilizamos las recompensas obtenidas para fortalecer a nuestro luchador. Sin embargo, también tendremos que administrar nuestra resistencia. Cada vez que nos desplazamos por el mapa consumimos resistencia y cuanto menos tengamos, menor será nuestra cantidad de salud al comenzar el siguiente combate. Pero aquí llega el elemento de riesgo y recompensa. Si conseguimos ganar estando en un estado crítico y con poca resistencia, recibiremos una mayor cantidad de experiencia. En cada partida también podremos conseguir semillas del ermitaño, que servirán para recuperar la resistencia. En el mapa, los destinos que tengan iconos de personajes o siluetas iniciarán una batalla. La fuerza de los enemigos estará representada mediante un nivel llamado SP. Cuanto mayor sea el SP del rival, más complicado será derrotarlo, pero también recibiremos una mayor cantidad de experiencia. Por otro lado, los iconos de conversación activarán diferentes eventos. En estos eventos podremos entrenar para conseguir experiencia o recibir los llamados corazones de lucha, unos objetos que proporcionarán diferentes efectos y mejoras durante la partida. El número de corazones de lucha que podremos utilizar dependerá de nuestro nivel de SP. Además, al aumentar el SP, conseguiremos puntos que podremos repartir entre 6 parámetros diferentes, permitiéndonos crear una versión del personaje que se adapte completamente a nuestra forma de jugar. Podremos enfocarnos en causar más daño, resistir mejor los ataques o potenciar otras características del luchador. El objetivo final será llegar hasta el jefe y derrotarlo. Al completar el modo, recibiremos una enorme cantidad de experiencia, y aunque perder una batalla terminará nuestra partida, toda la experiencia conseguida hasta ese momento se conservará. Los personajes que entrenemos podrán utilizarse posteriormente tanto en batallas offline como en partidas contra otros jugadores, lo que puede aportar una nueva capa de personalización al juego, aunque todavía tendremos que comprobar cómo se equilibran estos personajes dentro de los enfrentamientos multijugador. Junto con el DLC, llegará una actualización gratuita para todos los jugadores que incorporará 2 nuevas mecánicas, Sparking Boost y Cooperative Blast. El Sparking Boost permite consumir una mayor cantidad de puntos Sparking para aumentar drásticamente nuestras estadísticas en el modo Sparking. Sin embargo, cuando termine el modo Sparking, nuestras estadísticas se reducirán temporalmente, por lo que tendremos que elegir con cuidado el momento exacto para utilizar esta mejora. La segunda mecánica será el Cooperative Blast. Este sistema permite realizar un relevo con uno de nuestros compañeros y ejecutar un ataque de ráfagas conjunto para causar una gran cantidad de daño. El movimiento cambiará dependiendo de los personajes que participen, por lo que es posible que encontremos diferentes animaciones y combinaciones especiales entre luchadores. El DLC añadirá un total de 4 escenarios completamente nuevos. Además, la actualización gratuita incluirá 3 variaciones de escenarios que ya existen dentro del juego. Si bien no se muestra mucho de estas nuevas variantes, seguramente serán cambios de horario, tipo atardecer en la ciudad o algo por el estilo. Estas variantes por el momento no me emocionan mucho, pero todo lo gratis es bienvenido. Ahora llegamos a una de las partes más importantes, los personajes y movimientos mostrados al final de la presentación. El primero es Goku niño, seguido por Ten Shin Han de Dragon Ball clásico, que contará con un nuevo superataque. También aparece Milk adolescente, con un ataque combinado junto a Goku adolescente. Después tenemos a Piccolo joven, acompañado de diferentes movimientos inspirados en el combate final del torneo mundial de las artes marciales. Goku adolescente podrá realizar el icónico Kamehameha con los pies, exactamente como lo hizo durante su batalla contra Piccolo. También se muestra a Piccolo joven utilizando su transformación gigante, y Goku adolescente tendrá un superataque inspirado en la pelea contra Piccolo. Además de los personajes, también se han mostrado nuevos trajes. Tenemos un atuendo inspirado en los Kaioshin para Gohan definitivo. Gohan también recibirá un nuevo superataque combinado con Piccolo, inspirado en el torneo del poder, así como Krillin y 18 tendrán un ataque conjunto basado en el mismo torneo. También tendremos el esperado ataque combinado entre Freezer y Goku, inspirado en su enfrentamiento final contra Jiren. Un nuevo superataque de Goku utilizando el falso Super Saiyajin, inspirado en la película.
película de Slack. También se ha mostrado contenido para Videl, Trunks y Gohan inspirado en la segunda película de Broly. Y finalmente, Goku tendrá un superataque basado en su victoria contra Broly durante la primera película de él. Por último, el DLC también incorporará nuevos episodios de batalla para 4 personajes: Yamcha, Tenshin Han, Krillin y Cell. Esta es sin duda una de las novedades que más me emociona, ya que ampliarán el modo historia y nos permitirá profundizar un poco más en estos personajes. Con suerte, también incluirán episodios Sparking tan buenos como el de Gohan Black, con situaciones hipotéticas interesantes que se alejen de los acontecimientos conocidos. A su vez, se añadirán nuevas batallas extra al modo Custom Battle. Esta parte sinceramente no me emociona demasiado, aunque habrá que ver qué tan interesantes terminan siendo. Y bueno, estas fueron todas las novedades que nos trajo el nuevo tráiler. La mejor parte de todo esto es que no tenemos que esperar mucho para probarlos, pues estará disponible en tan solo una semana. Déjame en los comentarios qué te pareció este nuevo tráiler y cuál es tu personaje más esperado de este nuevo DLC. Suscríbete para no perderte las próximas noticias con este DLC y todo lo relacionado a juegos de Dragon Ball. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.